Qué lindo que en día a día tengamos las formas de, ¿cómo podemos decir? De lograr captar más conocimiento, ¿no? De ganar De conocimiento, aprender. de aprender. De aprender, todo de el aprender. tiempo, todo el ¿Saben tiempo. por qué? Porque a partir de este momento le vamos a dar la bienvenida a la ingeniera química Raquel Lewin. Ella es jefa del Departamento de Metrología Física del LATU. Digo bien, no es meteorología, es metrología. Y van a saber a partir de este momento, los que desconocen de qué se trata, la importancia de esta ciencia. Se lo vamos a preguntar a ella, vamos a preguntarle cuál es su rol, vamos a preguntarle cómo trabaja el LATU aquí en nuestro país. Ya te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Raquel? Un gusto. Bien, encantada, mucho gusto Bienvenida. estar acá. Qué lindo poder aprender, y yo le comentaba que esto surge de una charla de amigos, de consultar mediciones, de gas, de recarga de garrafas. Dije, bueno, ¿y esto cómo se controla el peso? Y yo lo voy a dejar para que la gente se contextualice por qué viene la curiosidad de realizar una nota contigo, pero en primer lugar quiero que nos cuentes a todos qué es la metrología. La metrología es simplemente la ciencia de las mediciones. Si no medimos, no conocemos. La forma de poder mejorar es poder medir y estar seguros de la confiabilidad de esas medidas. Y eso es lo que asegura la metrología. Tenemos varias ramas en la metrología, ¿no? La metrología física, que es el área donde yo soy responsable. En el LATU está la metrología química y la metrología legal. La metrología legal apunta más a lo que decías antes. ¿Qué pasa si están midiendo de bien? Es la defensa del consumidor. Finalmente termina siendo la defensa del consumidor. La metrología física es el mantenimiento de todos los patrones físicos, que le da soporte a la metrología legal, por supuesto. Y la metrología química, el mantenimiento de los patrones químicos. Antes hablaba de no sé, por ejemplo, la masa, ¿no? ¿Por qué el peso, el kilograma patrón? Bueno, que sea un kilo, cada vez que medimos un kilo, que sea un kilo realmente. Bueno, la metrología física se encarga de mantener todos los patrones dentro del LATU, en Uruguay por lo pronto, para que todas las medidas sean trazables y sean confiables. Bueno, justamente me preguntaba qué áreas toma el LATU a través de esta dirección, de la cual tú estás a cargo. ¿Qué áreas son las que se cotejan, las que se fiscalizan, las que se controlan? ¿Cuáles serían? El LATU fue designado como Instituto Nacional de Metrología, una ley, y a partir de eso tienes ese rol, ¿no? El rol de mantener y darle trazabilidad al país, mantener los patrones y darle trazabilidad al país para el comercio. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros no somos confiables, no tenemos medidas trazables, no podríamos comerciar con el resto de los países. Dentro del LATU está la parte de metrología legal, que es otra área, pero la metrología legal es lo que hace es darle al consumidor seguridad. Por ejemplo, sabe que una balanza, si vas a comprar una feria en un supermercado, esa balanza está controlada. Y eso tiene trazabilidad del sistema internacional de medidas, porque los patrones que ellos utilizan para controlar esas balanzas fueron calibrados en metrología física por nosotros, y estamos seguros de que ese patrón que usaron para controlar la balanza es trazable al sistema internacional de unidades. No hay forma de que aquella viveza criolla, mirate, yo te dije 1 kilo de esto y en realidad te doy 900 gramos. Se controlan muchas cosas dentro de eso, los surtidores, como estábamos hablando, los surtidores también, los camiones cisternas que van a llevar el combustible a estaciones de servicios también se calibran. Hay muchísimas cosas, los esfigmomanómetros. ¿Los qué, perdón, Raquel? Esfigmomanómetros, que son para medir la presión arterial. Ah, bien, correcto. También se verifican, porque lo que hace metrología es verificar, es ver el valor contra una especificación, si cumple o no una especificación. Y Raquel, ¿de qué manera se hace eso? ¿De oficio? ¿A través de denuncias? No. ¿De qué manera ustedes controlan que las balanzas, qué sé yo, de los supermercados estén calibradas de acuerdo al sistema internacional? Eso lo hace el LATU, lo hace rutinariamente. Tiene un sistema, unas planificaciones de verificaciones, y lo hace anualmente en todos los comercios. Pero eso que va a un supermercado, por ejemplo, y chequea las balanzas, ahí se le coloca un sello del Un LATU, sello me que imagino. dice, se pueden ver, todos los clientes lo pueden ver, pueden pedir ver, dice balanza controlada, por ejemplo. Y todos esos negocios tienen que tener esa certificación, o sea, es una exigencia. Si una balanza es utilizada para un fin comercial o médico, tiene que estar verificada por el LATU. Por ejemplo, las balanzas. Bien, eso es legal, digamos. Es legal. Eso es metrología legal, pero eso es legal. Claro. Eso es lo que hace a la parte legal. Que están unidas igual de todos modos. Están unidas porque la metrología física o metrología química es la que le da el soporte
y la trazabilidad a esas mediciones. En caso, suponemos que, más allá de los controles, echa la ley, echa la trampa, en alguno de los casos puede pasar de que no se esté cumpliendo con la normativa o que se vea o se detecte alguna irregularidad, ahí se acciona y sanciona. Sí, el LATU tiene un departamento de metrología legal que es el que es responsable por esto y hace todos los controles y, cuando sea necesario, emite las notificaciones necesarias para que esto se ajuste, ¿no? No tiene... Perdón. Sí. No, porque viste que uno va pensando... No, porque no quiero que te olvides la por favor, pregunta. no, yo pensaba por ejemplo, en otras cosas, porque la balanza capaz que es lo más fácil de controlan, imaginar. por ejemplo, los radares de velocidad. Ahora es algo nuevo, una ley nueva. Mirá, claro. Los radares de velocidad también. Primero lo hacía metrología científica, física, como algo voluntario. La empresa, la intendencia, los ministerios que tienen radares en las rutas, voluntariamente pedían que se calibren, pero voluntario era porque querían dar un servicio de calidad, entonces pedían esa calibración. Luego esto se reglamentó, porque en muchos países está reglamentado, y ahora es trabajo de metrología legal. La metrología física se desarrolló el método, la forma se validó, se hacía voluntariamente y ahora después pasa al ámbito de metrología legal y ahora continúan ellos. Y ahí se va más allá, no solamente a la calibración. Yo cuando lo calibro le digo a un cliente, tendría que medir esto y da esto. Le doy la diferencia de medida con un patrón. Eso es lo que le estoy diciendo yo cuando le estoy calibrando. Cuando estoy verificando, que es lo que hace metrología legal, les dice, no cumple con una cierta especificación. Esa es la diferencia. Y ahí ellos tienen que corregir, ¿no? Ellos tienen que corregir, un plazo, me imagino. Claro, sí, eso es un tema que ya lo maneja metrología legal. Nosotros lo que hacemos es darle el soporte a metrología legal para que ellos tengan las herramientas para poder ir a realizar eso. Y tú decís el radar, y en el caso del auto, por ejemplo, se controla que la velocidad del auto, cuando un auto te marca el velocímetro 120 kilómetros por hora, ¿efectivamente son 120 kilómetros por hora, son 90, o se chequea nada más el sistema de control de la velocidad? No, lo que hace el radar hoy en día, eso lo que hacen es la velocidad que pasa el vehículo. El radar sí, lo que me refiero es metrología. Bueno, nosotros sí, es una medida más, con los tacómetros se puede ver la velocidad también. Nosotros no lo calibramos eso, pero es algo más que se puede calibrar. Sí. Mirá, nosotros no lo hacemos en particular. Claro, uno piensa en lo más en el cotidiano, LATU no es que se calibren absolutamente todas las medidas. Claro. Hay como una definición de que se van a calibrar, depende de las medidas más representativas, más importantes para el país, para que pueda dar trazabilidad. ¿Y son los comercios que solicitan en alguna oportunidad esa posibilidad de calibrar? No, de calibrar es la industria. ¿O es tácito? No, toda la industria necesita para poder vender, por ejemplo, una industria farmacéutica, para vender sus productos. Es parte del proceso. Tiene que tener sus equipos calibrados. Sí, por correcto. ejemplo, no sé, una industria que tenga un autoclave. El autoclave tiene que ser, es para asegurar además la calidad, la inocuidad alimentaria. O sea, no está bien un sistema de pasteurización, no está a la temperatura correcta, no vamos a lograr los productos deseados. Es infinito lo que hacen. En todo. O sea, nosotros hacemos, por ejemplo, validaciones de procesos térmicos, cocciones de alimentos, entonces verificar que el horno donde se esté cociendo ese alimento en todos los puntos tenga la misma temperatura y que el producto llegue a la temperatura necesaria, por ejemplo, si es un producto cárnico, para eliminar la listeria. Por ejemplo, tiene ya a determinada temperatura por determinado tiempo, eso también se controla. Lo pueden hacer cada una de las empresas, tienen que tener sus equipos calibrados, porque si lo hacen con un termómetro que está equivocado, tiene un error muy grande, pueden pensar que llegaron a la temperatura y no llegaron. Entonces el producto no fue adecuado. Para la venta de productos hay patrones químicos también, son materiales de referencia certificados, que por ejemplo, si alguien está haciendo un análisis de un pesticida, de un alimento, de un determinado análisis, y da un resultado, pero ese resultado sabemos que está bien o está mal. Bueno, si yo hago el mismo análisis con un valor y se lo analiza un material certificado, de referencia certificado, que yo sé el valor y me da bien, quiere decir que mi método de análisis, todo mi procedimiento está bien. Hay muchas formas. Chequeas con algo que ya viene chequeado, con un patrón certificado, o sea, material de referencia certificado, que eso elabora metrología química. Son los patrones químicos, es un poco más difícil de ver a veces que un patrón físico, porque todos sabemos, un kilopatrón, el metropatrón, ya no existen más. Pero bueno, eso es lo que... A nivel tecnológico, supongo que esto significa, con toda la tarea que realicen, de que estamos a la vanguardia o por lo menos nos posicionamos bien en lo que tiene que ver con tecnología estrictamente. Sí, nosotros, el LATU, como Instituto de Metrología, a ver, ¿cómo empezó el tema de la metrología? Un poco para hacerlo, porque ahora el 20 de mayo es el día... Se cumple el día, ¿no? Es el Día Mundial Legal de la Metrología. Y esto es, porque bueno, en 1875 se firmó la Convención del Metro, y ahí fue donde se creó una organización, son 17 países que la firmaron,
se juntaron para decir, bueno, vamos a crear un sistema de unidades que sea único en todo el mundo, no como antes que era muy diferente el sistema de unidades, es bastante larga la historia del sistema de unidades, viene de los egipcios, ¿no? Pero entonces, bueno, crear uno que sea consistente para todo el mundo y que sea confiable. El LATU es también, Uruguay es firmante de la Convención del Metro en 1908, o sea que es uno de los primeros países que es miembro pleno del BIPM, que es el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que está en Francia. Claro. Entonces es súper importante. Son 64 países que lo integran y hay otros miembros asociados, y el LATU es uno de ellos. Entonces, el LATU Uruguay es uno de ellos a través del LATU, que es el que firmó. Entonces, es muy importante esto para el país. Y bueno, tenemos que estar a ese nivel tecnológico para poder cumplir. Y Raquel, en 30 segundos nada más, ¿ustedes, por ejemplo, miden las emisiones también de gases o no? Sí. ¿Eso corresponde Eso no, a...? nosotros lo que hacemos es, en la parte de metrología química, preparar materiales de referencia para poder calibrar esos equipos. Ah, bien, también materiales de referencia de gases para poder, cuando las personas que estén dedicadas a medir, nosotros no medimos, nosotros damos el soporte porque si no, no podría medir. O las medidas no serían confiables. Perfecto. Qué bárbaro. Raquel, bueno, nos has ilustrado cosa muy importante que agradecemos un montón de que hayas venido día a día, porque realmente, como yo decía al comienzo, adoptar conocimiento es invalorable. Siempre es válido, siempre es válido. Así que muchas gracias por estar en este programa. Muchas gracias por la invitación.